Buen día, voy a iniciar con el proyecto de mecánica vectorial, el cual es el P12.C2 del capítulo 12 de Viran Johnston, octava edición. Los integrantes del grupo son Camila Doménica Reyes Vera, Christopher Austin Montes Guamán y mi persona, Aldair Sebastián Ramírez Eli. El enunciado del ejercicio nos dice que un pequeño bloque de 0.50 kilogramos está en reposo en la parte superior de una superficie cilíndrica. Al bloque se le imprime una velocidad inicial v sub 0 hacia la derecha con magnitud de 3 metros sobre segundo, la cual provoca que se deslice en una superficie cilíndrica. Utilizando un programa de cómputo, calcule y grafique los valores de θ a los cuales el bloque pierde contacto con la superficie por valores de μk, que es el coeficiente de fricción cinética entre el bloque y la superficie, desde 0 hasta 0.4 y incrementos de 0.05. Continuando, vamos a presentar nuestro objetivo general, el cual es determinar por medio del uso de un software los valores del ángulo θ en el cual el bloque pierde contacto con la superficie cilíndrica, para valores de coeficientes cinéticos de 0 a 0.4 con incrementos de 0.05. Bien, para continuar con el procedimiento de la resolución del ejercicio, debemos conocer la reacción normal. Por la segunda ley de Newton, que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, se realiza una sumatoria de fuerzas en el eje radial, en el cual es igual a la masa por la aceleración radial. Por conocimiento del capítulo 11, se sabe que la aceleración radial es igual a la segunda derivada de la trayectoria del radio menos la trayectoria del radio multiplicada por la primera derivada de la trayectoria del ángulo al cuadrado. Dentro de esto se conoce que la segunda derivada del radio, de la trayectoria del radio, se va a cancelar debido a que no hay cambio dentro de este de aquí. Continuando con la ecuación, con el cálculo de la normal, tenemos que presentar los datos y despejar la normal, que la vamos a utilizar más adelante para un despeje. Bien, cálculo de la ecuación, que va a estar en términos de θ y μk. Pues comenzamos con una sumatoria de fuerzas en el eje tangencial, ya que se conoce que la velocidad de cambio del ángulo varía en función del tiempo, y esto de aquí obtiene una aceleración angular. Por lo tanto, conocemos por el capítulo 11 que la aceleración angular es igual a la trayectoria del radio por la segunda derivada de la trayectoria del ángulo más la primera derivada de la trayectoria del radio por la primera derivada de la trayectoria del ángulo. De esto de aquí se conoce que el radio en el que se está analizando esto de aquí no hay cambio de radio, y lo cual se elimina la primera parte de la aceleración radial, quedándonos así una fórmula expresada en términos de θ y la fuerza de rozamiento. Bien, continuando con el ejercicio, tenemos que la fricción, que es la fuerza de rozamiento, es igual a la normal por μk, que μk es en términos de cuál debe quedar expresada la ecuación. Entonces reemplazamos la fuerza de rozamiento por μk por normal, y despejando todo esto y dividiendo para la masa por el radio, para dejar en términos de θ y μk, obtenemos la siguiente ecuación diferencial en términos de θ y μk. Continuando con la ecuación diferencial, se reemplaza la derivada de θ con y para facilitar los cálculos. Luego se escribe la ecuación diferencial de manera tradicional para pasar a la integración, obteniendo el factor integrante y a su vez la ecuación que nos dice que y en función de θ es igual a una parte de la ecuación de θ en función de μk. Lo que se busca ahora es obtener el valor de la constante de integración C y y en función de θ. Para obtener el valor de la constante C, se reemplaza y en función de θ con el valor inicial de la velocidad sobre el radio elevado al cuadrado. Reemplazando esto en esta ecuación,
y despejando C se obtiene que la constante de interacción C depende del coeficiente de fricción. Luego, para hallar la ecuación de Y en función de θ, se utiliza la ecuación de la normal en el momento en que el bloque se despega de la superficie, es decir, cuando la normal es igual a 0. Despejando Y, se obtiene que esta es igual a la gravedad sobre el radio por el coseno del ángulo. Reemplazando Y en función de θ en la ecuación anteriormente vista, se obtiene finalmente la ecuación de θ en función del coeficiente de fricción, tomando en cuenta de que la constante C depende también del coeficiente de fricción. Para hallar los valores de θ para cada coeficiente de fricción, se hace uso de un programa. En cuanto al programa, se utilizó Patient, primero ingresando los datos dados por el ejercicio, luego las ecuaciones obtenidas en el cálculo teórico. También se creó una función que, utilizando el método de Euler y las ecuaciones anteriormente mencionadas, daba el ángulo θ con respecto a cada coeficiente de fricción. Se calculó luego el respectivo valor θ para cada coeficiente desde 0 hasta 0,40. Luego se los imprimió y se creó el gráfico, como se puede ver a continuación. Aquí se tienen los valores de coeficiente de fricción y su respectivo ángulo θ, además de la gráfica. Bueno, yo les daré a conocer acerca de las gráficas obtenidas y el porcentaje de error. Por el lado izquierdo de la pantalla podemos observar una gráfica que relaciona el coeficiente de fricción cinético con el ángulo θ en grados y esta tiene forma de una función exponencial. Por el lado derecho tenemos el porcentaje del error cuando el coeficiente de fricción cinético es igual a 0 y esto relaciona el valor de la máquina con el valor obtenido a mano, dividido por el valor de la máquina multiplicado por el 100%, dándonos como resultado el error del ángulo θ, que es 9.51% aproximadamente, y el error de la constante de integración de 7.62% aproximadamente. Bueno, en el análisis del resultado del ejercicio, primero iniciamos planteando la segunda ley de Newton, diciendo que las sumatorias de fuerza de un cuerpo es igual a la aceleración por la masa. Cuando el movimiento del bloque es alrededor de un cilindro, tendremos dos tipos de fuerzas, que son las tangenciales y las radiales. Estas ejercen tendencia de ir en dirección de la velocidad y la otra hacia el centro del cilindro, hasta que la tangencial supera la fuerza radial, haciendo que salga disparado de la superficie del cilindro, terminando así el análisis del ejercicio. Los valores del ángulo θ obtenido en lo que el bloque pierde contacto son que cuando μk es igual a 0, 29.45, hasta el máximo que μk es igual a 0.4, el ángulo toma un valor de 30.12. Podemos observar que el ángulo θ aumenta muy poco debido a que la velocidad con la que el bloque sale de la posición inicial es muy rápida para el peso que este tiene, de 0.5 kilogramos, y produce que las fuerzas tangenciales sean mayores a las radiales que van hacia el centro del cilindro, produciendo así que el bloque salga de la superficie. Respecto a la gráfica, se puede apreciar que cuando el coeficiente de fricción es igual a 0, el ángulo toma un valor aproximado de 29.45 y esto va en pequeños incrementos, y así hasta llegar al máximo cuando μk es igual a 0.4, que el valor del ángulo θ toma un ángulo de 30.12 grados. Además, se puede apreciar que el incremento del ángulo θ tiene una forma de una función exponencial debido a que se utilizó el método Euler para resolver el ejercicio, que es una forma sencilla de resolver ecuaciones diferenciales de primer grado. El error porcentual ya lo sabemos, que es 9.51 para el ángulo y 7.62 para la constante de integración. Esto debido a que cuando realizamos los cálculos, el número de decimales que se utilizó para hacer la mano fueron 2, cosa contraria que pasó al de computadora, que toma mayor número de decimales, produciendo así un error muy alto, relativamente alto, para el 5%, que es el nivel de significancia del error porcentual. Bueno, como conclusiones tenemos que la fricción fue un papel fundamental en el ejercicio, puesto que entre mayor sea la fricción o el coeficiente de fricción, mayor será el ángulo θ que permanece en el bloque en la superficie. La otra es que el error tiene un valor relativamente alto debido a que los cálculos a mano se le realizaron con 2 números decimales y el software realiza con más números decimales, haciendo más preciso
el valor obtenido. Y el rango de valores que toma el ángulo θ para los coeficientes de fricción es muy pequeño debido a que la velocidad es demasiado grande para el peso con el que el bloque parte y hace que ésta salga rápido de la superficie. Gracias, esta ha sido la participación del grupo 9 de Paralelo 1 de Mecánica Vectorial.